Ya. Me dice, se tiene las siguientes entalpías y entropías de formación para los siguientes compuestos, que son, me da el compuesto que es dióxido de carbono, el hidrógeno gaseoso, monóxido de carbono y el agua gaseosa. ¿Ya? Me da la entalpía que está en kilocalorías sobre mol de cada uno de estos compuestos y me da también la entropía. Me pide que calcular la constante de equilibrio termodinámico de la siguiente reacción, ¿ya? Que, por ejemplo, está el monóxido de carbono gaseoso más agua líquida, me va a dar lo que es el dióxido de carbono gaseoso más hidrógeno, ¿ya? Entonces me dice calcular la constante de equilibrio termodinámico de la siguiente reacción. Me está pidiendo que calcule K sub C, ¿ya? Que nosotros ya lo hemos visto en laboratorio, hemos visto, hemos trabajado, ¿no? También hemos podido obtener lo que es la energía libre. ¿Se acuerdan que hemos trabajado con eso, con los vasitos, ¿no? Que trajeron los frasquitos, donde han ido a titular todos los días. Ya, entonces, algo así. ¿Cuál es nuestro fin? Tenemos que calcular lo que es la constante de equilibrio termodinámico. Ya. Fíjense que aquí hay una fórmula, esta de aquí, que es delta G. Delta G es la energía libre de G, ¿ya? Que se basa en las presiones constantes, ¿no ves? No en volúmenes constantes, también eso es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual la energía de G? Es igual a menos RT, logaritmo natural de K sub C. ¿Por qué le estoy mostrando esta fórmula? Porque en esta fórmula se encuentra lo que es el valor de K sub C, ¿ya? Me pide esto. Por eso se lo anoté así, ¿ya? Calcular la constante de equilibrio. ¿Cuál es la constante de equilibrio? Esto, donde está en un cuadradito. Delta G no tengo. Tengo que calcular. O ustedes ven aquí que me está dando lo que es energía libre de G. No, no, ¿ven? No me da. ¿Tengo el valor de R? Sí tengo. ¿La temperatura? También. Ya entonces, ¿qué tengo que calcular primero para que yo pueda hallar lo que es el valor de K sub C? Tengo que calcular lo que es energía libre de G. ¿Ya? De ahí puedo despejar K sub C y puedo encontrar lo que es, puedo encontrar lo que es, lo que es la constante de equilibrio termodinámico. Ya, sigamos. Entonces, primero, vemos ahí que hay otra fórmula aquí, que también se puede calcular la energía libre de G. Va a ser igual a delta H menos la temperatura multiplicada por la variación de entropía, que es delta S. Ya, fíjense que delta H no tengo, me dice ahí. Y delta S tampoco tengo, pero tengo que calcular. Entonces va un paso como por ejemplo el inicio. Me pide esto de acá. Pero para calcular esto necesito delta G. Pero tampoco tengo delta G. No tengo. ¿Cómo lo puedo calcular? Con esta fórmula. Y esta fórmula me dice delta H menos temperatura por delta S. ¿Tengo delta H? No tengo. ¿Tengo delta S? No tengo. Entonces, ¿cómo? Primero voy a tener que calcular delta H, después delta S, y después voy a calcular delta G, que es la energía libre de G, y con eso voy a poder calcular lo que es K sub C. ¿Ya? Entonces, se los hice así paso por paso. Paso 1, calcular la entalpía de la reacción. ¿Cómo lo calculo? Delta H es la entalpía. La entalpía se basa en la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactantes, ¿ya? Entonces va a ser delta H del dióxido de carbono, porque fíjense, el dióxido de carbono es mi producto, ¿ya? Más delta H del hidrógeno gaseoso que está en los productos, ¿ya? Menos, menos la sumatoria de los reactantes, me dice. Ah, sumatoria. Entonces, como se va a sumar mis reactantes, voy a colocar ahí. Menos delta H del monóxido de carbono más delta H del agua. Ya. Entonces, sigo, ¿no?
Abro corchete, ¿ya? Y anoto los valores que me da en mi cuadro. Anoto los valores que me dan en el cuadro, dependiente de los compuestos, ¿no? Primero, el dióxido de carbono. Busco, ¿dónde está? Entalpía me dice, esto de acá, donde me dice entalpía, copio. ¿Cuánto es el dióxido de carbono? Menos 94,05. Ahí está. Más, ese más, me dice delta H del hidrógeno. Busco delta H del hidrógeno en la entalpía. Cero. Entonces copio cero. Cierro el corchete. Ya. Menos, ese menos es de aquí, de esta fórmula. Entonces menos, abro el corchete de nuevo para el otro extremo, ¿no? Delta H del monóxido de carbono, entalpía, es menos 26,42. Entonces anoto menos 26,42. Es necesario colocar los paréntesis porque si no, me puedo confundir y no voy a obtener el cálculo correcto. Entonces, por esa razón, yo tengo que colocar un corchete, ¿ya? Luego, más, me dice delta H del agua. Delta H del agua, ¿dónde está el agua? Aquí. Entalpía es delta H. Menos 68,32. A ese menos también va a interferir con ese más. Por ende, le voy a colocar entre paréntesis. Entre paréntesis. Y cierro corchete. Luego, siguiente paso. Tengo que eliminar los signos. Menos 94,045 más 0 es 0, ¿no? Por eso no lo copié, ¿ya? Menos por menos, más 26,42. Aquí, más por menos es menos, y menos por menos, que está afuera, es más. Entonces, más 68,32. Ya está. Todo sumo, menos 94,05 más 26,42 más 68,32. Lo sumo todo y el valor me da 0,69. Pero, ¿qué unidades? Me fijo, las unidades que están en entalpía. ¿Qué unidades están? En kilocalorías sobre mol. Entonces, el valor es en kilocalorías sobre mol. Pero yo sí o sí, siempre voy a trabajar en calorías. Por ende, lo tengo que convertir en calorías. 0,69 kilocalorías por 1 kilocalorías tiene 1000 calorías. Multiplico 0,69 por 1000, me sale 690 calorías sobre mol. Hasta ahí está bien. Ya calculamos delta H. Ahora vamos por delta S. Calculamos delta S entropía. Lo mismo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a delta S, ¿no? La sumatoria de los productos, ¿ya? Menos la sumatoria restante. Lo mismo que delta H. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Los valores, porque aquí me está dando entropía, ¿no? Ese rato ocupamos los valores de entalpía. Ahora ocupamos los valores de entropía. Entonces, ¿qué hago? Copio tal como está esto de acá, igualito es, si se dan cuenta. Lo único que cambia es delta S, ya no es delta H, ¿ya? Después sigo en este paso y copio los valores de entropía, ¿ya? Entropía del dióxido de carbono, ¿cuánto es? Del dióxido de carbono, pues, el dióxido de carbono, es 51,06. 51,06 más, a ver ahí, más entropía del hidrógeno, ¿veis? El hidrógeno, la entropía es 31,21, fíjense, entropía, ¿ya? Del hidrógeno, 31,21. ¿Está el 31,21? Sí. Cierro corchete, ¿ya? Ese menos no es de estos números, ese menos es de mi fórmula. Por eso abro corchete y cierro corchete. Entonces abro corchete, la entropía del monóxido de carbono es 47,30 más la entropía del agua es 16,72. Cierro corchete. Ahora recién elimino lo que es los signos. ¿Ya? Aquí, 51,06 más 31,21, no hay dificultad. Ahí de los signos los sumo porque ambos son positivos, me sale positivo, 82,27. Aquí sumo todo lo que está dentro del corchete, 47,30 más 16,72, ambos son positivos,
multiplicado por el signo menos que está fuera del corchete, me va a salir en negativo. Entonces, menos, ya, aquí, menos 47, menos 16. Si ustedes quieren, lo pueden sumar y igual, sale lo mismo, ¿ya? Entonces, el resultado me sale 8,25 calorías sobre mol Kelvin. ¿Esto está bien o lo convierto? Ya no ve. Estamos ya llegando a calorías. ¿Por qué está en calorías? Fíjense, la entropía aquí está en caloría sobre mol. No hay necesidad, pero anteriormente estaba en kilocaloría, ¿ya? Por esa razón, no es necesario convertir en este caso, ¿ya? Ya. Digamos, paso 3. En el paso 3, fíjense que nosotros ya tenemos entalpía, ya tenemos entropía. Entonces, ¿cuál será mi paso 3? Será calcular lo que es la energía libre de G en base a delta H y en base a entropía, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A delta H menos la temperatura, ¿ya? Por la entropía. Entonces, ¿cuánto era? Delta H era 690. Ya está en calorías. Cuidado que se equivoquen y copien 0,69. Tienen que copiar esto, lo convertido. 690 menos, ¿a qué temperatura? Trabajamos siempre con 298,15. Fíjense, no me da, pero trabajamos a esa temperatura, ¿ya? Siempre. Entonces, multiplicado por la entropía. ¿Cuánto es la entropía? 18,25. Reemplazando en mi calculadora, me sale el valor de la energía libre de Gibbs menos 4.751,237,5. Ese es mi valor. Ya encontré la energía libre de Gibbs. Ya, pero no termina ahí, fíjense. Ya tengo esto. Ya tengo la energía de Gibbs. Ya llegué hasta aquí. Ahora, ¿qué me falta? ¿Cuál era mi incógnita? Calcular lo que es la constante de equilibrio. ¿Ya? Ahora, ¿puedo calcular la constante de equilibrio? Sí, con esa fórmula. Calculamos K sub C en el paso 4, constante de equilibrio. ¿A qué va a ser igual? Es la misma fórmula. Delta G, que es la energía libre de G, va a ser igual a menos R por la temperatura por logaritmo natural de K sub C. Despejar, se los anoté ahí. ¿Cómo despejo K sub C? Logaritmo natural se queda como está. Y esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Menos RT pasa a dividir. ¿Cómo me libero del logaritmo natural? Lo llevo en base E al otro lado. Y va a ser igual a K sub C. Ya va a ser igual. K sub C es igual a E elevado a delta G menos delta G sobre RT. ¿Ya? Entonces, esto que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ya? Ustedes en su examen tienen que hacer así. Poner la fórmula y despejar la fórmula. No pueden colocar directo esto, si no está mal su ejercicio, ¿ya? Entonces, ya despejé la fórmula y reemplazo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallo K sub C? Reemplazo. ¿Cuánto es el valor de delta G? Aquí está. Menos 4.751,23. Ahí reemplazo, ya, aquí está, menos 4.751,23. Ese menos es de delta G, pero fíjense que aquí tiene un menos de la fórmula. Cuidado, no es lo mismo, ¿ya? Entonces tienen que saber diferenciar, ¿ya? Entonces, dividido entre 1,987, que es el R, ¿ya? Y luego por 298,15, que es la misma temperatura, ¿ya? Entonces, seguimos, reemplazamos en la calculadora y me da 3.041,15 el valor de K sub C. Hasta ahí está resuelto mi ejercicio. Ese es el ejercicio que hemos resuelto. Ahora, bien puede pedirle lo que es el valor de K sub C,
que es la constante de equilibrio termodinámico, o bien les puede pedir lo que es la energía libre de Gibbs en base a estos datos. Entonces, si a mí me pide la energía libre de Gibbs en base a estos datos, ¿qué valor me va a dar a mí? Pregunto, para poder reemplazar en mi fórmula. A ver si se dan cuenta. Si me pide la energía libre de Gibbs, ¿qué valor me tiene que dar para poder calcular la energía libre de Gibbs? ¿Se escucha o no se escucha? A ver, no les escucho. ¿Nada? O sí se escucha. Entonces yo no los escucho a ustedes. ¿Qué pasaría si aquí me pide que calcule la energía libre de G? ¿Qué valor me va a dar? El valor de K sub C. Si me da el valor de K sub C, obviamente me va a pedir que calcule la energía libre de G. Pero en este caso me está pidiendo lo que es el valor de K sub C. ¿Ya? Ahora, o también me puede pedir el valor de la energía libre de Gibbs en base a estos datos. Ya, si me pide bien en base a estos datos, solamente tendría que realizar mi ejercicio hasta el paso 3. Nada más. Pero como me está pidiendo el valor de K sub C, tengo que calcular hasta el paso 5. Yo se los elaboré por pasos para que ustedes puedan entenderlo e interpretarlo mejor. ¿Tienen alguna duda en este ejercicio? Los escucho. ¿Ninguna duda? Para que pasemos al siguiente. Si no tienen ninguna duda, pasamos al siguiente. Díganlo hoy día si tienen duda. Yo les voy a poder despejar. Este ejercicio es un modelo. No, ninguna, o sí. Está todo claro. Ya. Hay 28 participantes. Está todo claro. Ya, sigamos. Vamos con el segundo ejercicio. Me dice calcular lo que es la energía libre de Gibbs para la reacción a 400 grados centígrados en base a K sub C. Se dieron cuenta que sí me da el valor de K sub C. ¿Y qué es K sub C? Es la constante de equilibrio termodinámico. Me da mi ecuación, que es nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso, me va a dar lo que es el amoníaco gaseoso. Y me da el valor si Kp es 1,64 por 10 a la menos 4. Que es Kp, es la constante a presiones, ¿ya? La constante de equilibrio también es, pero a presiones, ¿ya? En base a las presiones. Entonces, datos a 400 grados centígrados, lo convierto a grados Kelvin, me da 673,15. Paso 1, calculamos lo que es la energía libre de Gibbs en base a Kp, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual Kp? Lo mismo que K sub C, sino en base a presión. En K sub C, nosotros trabajamos con los valores
ya los valores en molares. En este caso va a ser en presión, ¿ya? Entonces va a ser igual. La presión del amoníaco elevado al coeficiente estequiométrico, que es 2, sobre la presión del nitrógeno elevado al coeficiente estequiométrico, que es 1, por eso no anotamos, y la presión del hidrógeno elevado a el coeficiente estequiométrico, que es 3. Entonces, eso es interpretación. ¿Cuánto sería el valor de K sub P? Como me da el valor de Kp, entonces, ¿cómo voy a calcular lo que es la energía libre de Gibbs? ¿A qué va a ser igual? Energía libre va a ser igual a menos R, ¿ya? Menos R, en este caso, RT, logaritmo natural de K sub C, ¿ya? Aquí, fíjense, 1,64 es el valor de K sub P. Cuenta de K sub C va a ser K sub P. Entonces, ¿por qué? Porque aquí me pide calcular K sub C, ¿ya? Y me da lo que es el valor, me pide aquí calcular lo que es, diré, la energía libre de Gibbs, y me da el valor de K sub P. Si Kp me dice, entonces yo tengo que tomar en cuenta. Entonces, reemplazando mi fórmula, me da 1,987, ¿ya? Que es el valor de R por la temperatura que me está dando, que es 673,15, por logaritmo natural de K sub P. Entonces, 1,64 por 10 a la menos 4, el valor sería 11.657,6 calorías sobre mol. Seguimos. Paso 2, calculamos lo que es K sub C, suponiendo un comportamiento ideal. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a realizar? K sub P es igual a K sub C, entre paréntesis, RT elevado a delta NG. ¿Y qué es delta NG? Recuerden en el anterior que hemos visto, cuando hemos realizado termoquímica, hemos visto que delta G no es nada más que sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactantes. ¿De qué? ¿Pero de qué? De los gases, ya, de los gases. Entonces me fijo, los coeficientes estequiométricos solamente de los gases. Me fijo, aquí, solo de los gases, va a ser 2 menos 3, aquí es gas, nitrógeno es gas, entonces 3 más 1 es 4. 2 menos 4 va a ser igual a menos 2. Entonces el valor de delta NG va a ser menos 2. Si aquí fuera, por ejemplo, a ver, no es sólido, ¿no? Pero si un necesario, tendría que haber sólido, digamos, sólido. Entonces, ¿cuánto es el valor del sólido? A ver, ¿quién me dice? Es 0. ¿Por qué? Porque delta NG solamente ocupa valores de gases, ¿ya? De los demás, no. Entonces, ¿a qué va a ser igual? K sub C, ¿ya? Va a ser igual. Despejo ahí el valor de K sub C. Este que está multiplicando a K sub C va a pasar al otro lado a dividir. Entonces va a ser RT sobre delta NG. Reemplazando los datos, Kp es 1,64 por 10 a la menos 4. Ya, ahora, fíjense, si este está dividiendo, ¿por qué lo pasé a este lado yo a multiplicar? ¿Ya? ¿Por qué lo pasé a multiplicar? ¿Ya? Por ejemplo, aquí, delta NG, aquí está con signo negativo. ¿Se dieron cuenta? Ya. Este de acá está con signo negativo. ¿Ya? Con signo negativo está en el denominador. ¿Ya? A ver. Esta es la fórmula general. Despejo K sub C, este que está multiplicando, va a pasar a dividir. Va a ser RT por delta NG. Entonces, este de acá, para que no esté con su signo, yo lo voy a subir arriba. ¿Ya?
Entonces, este va a estar, reemplazo, el Kp va a ser 1,64 por 10 a la menos 4, ¿ya? Por R, que es 0,08205, por 673,15 elevado a 2. En este caso va a estar con su signo positivo. Por ende, me va a dar el valor K sub C, va a ser 0,4997, ¿ya? Con ese valor de K sub C, reemplazo mi fórmula de energía libre de Gibbs, que va a ser igual a menos RT, logaritmo natural, en este caso es de K sub C. Reemplazo en los valores, menos 1,987 por 673,15, el valor de la temperatura, por logaritmo natural de K sub C, que es este valor encontrado, 0,4997. Coloco la calculadora y me da el valor de la energía libre de Gibbs, 927,96 calorías sobre mol. ¿Alguna duda que tengan? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay ninguna duda? No, no hay ninguna duda, Auxi. Ya. Dos ejercicios, creo que ya están bien explicados. Cualquiera de esos dos les puede entrar. Hay otros dos ejercicios que me pasó un compañero.